El precio de la paz. Las ondas de radio se propagaron por toda la ciudad como un suspiro, lento, superficial. Un suspiro que había estado contenido durante décadas y que hasta ese momento, se permitía hacer acto de presencia. Hoy es un gran día para nuestra gente. El día de hoy, se han terminado las guerras del péndulo. Finalmente, después de más de 79 años de guerra, hemos alcanzado la paz. Esas fueron las primeras palabras que salieron. La voz femenina que las pronunció era clara y firme, pero que contenía una emoción y felicidad que apenas pudo ocultar detrás de un tono profesional. El comunicado en sí provenía de los altavoces instalados en las esquinas, de los radios en los hogares, de los dispositivos portátiles que muchos aún llevaban consigo por costumbre. En las calles, el bullicio cotidiano se detuvo como si el tiempo mismo se hubiese congelado ante las palabras dichas. Los pasos cesaron, las conversaciones se apagaron, y los motores de los autos se silenciaron. Todo parecía haber quedado suspendido en el aire. La gente se quedó inmóvil, algunos con la mirada perdida, otros con los ojos clavados en el cielo, como si esperaran ver alguna señal divina que confirmara lo que acababan de escuchar. Era una frase que nadie se atrevía a imaginar, una que parecía imposible, casi irreal. El silencio que siguió fue profundo, irreverente, con el miedo de que si alguno de ellos lo rompiese, entonces todo se caería. Por lo que nadie se atrevió a romperlo, como si cualquier palabra pronunciada pudiera profanar el momento que para muchos parecía ser un sueño. Algunos se miraron entre sí con incredulidad, buscando en los rostros ajenos una confirmación de que no estaban soñando. Otros simplemente bajaron la cabeza, incapaces de procesar la magnitud de lo que acababan de oír. Hoy, la Unión de Repúblicas Independientes, mejor conocida como la URI, ha firmado la rendición ante las fuerzas de la coalición de gobiernos ordenados. Hoy es un día histórico en la historia de nuestro país. Finalmente, tras años de lucha y sacrificios, nuestros GEARS podrán volver a casa con sus familias. La voz continuó, y con ella, el peso de las palabras comenzó a hundirse en los corazones de los oyentes como un nudo invisible que comenzaba a atarse a su alrededor. Sin embargo, no fue una sensación dolorosa, sino que fue asfixiante, ahogándolos en su propia incredulidad. Algunos abrieron los ojos con asombro, como si una luz inesperada los hubiese iluminado sus vidas por primera vez. Otros sintieron como un nudo se formaba en sus gargantas, una mezcla de alivio y dolor. Y otros, los que habían perdido más de lo que podían contar, simplemente se derrumbaron en lágrimas, con sonrisas temblorosas que hablaban de un dolor profundo y de una esperanza que hasta ahora se hacía presente. A pesar de la diversidad de reacciones entre las personas, todos ellos compartieron una reacción en común, una emoción que era difícil de sentir en esos días. Y que no era nada más y nada menos que la felicidad. Una felicidad que no hizo acto de presencia de forma ruidosa o desbordada. En su lugar fue más controlada y profunda, como si estuviera saliendo de una tumba silenciosa y profunda, en donde había estado enterrada por años. Y que ahora despertaba, arraigada en la certeza de que algo había cambiado para siempre. En sí, fue la felicidad de saber que los hijos, hermanos, esposos y esposas que habían marchado a la guerra podrían regresar del infierno al cual habían marchado por el bien de su nación. Que los trenes ya no partirían cargados de soldados que marcharían al campo de batalla con la duda de si volverían o no. No. Ahora, los trenes volverían con ellos. Que los nombres grabados en los muros de los caídos no crecerían más. Pero a su vez, tal felicidad vino acompañada de una tristeza profunda y amarga que se asentó en sus corazones. Porque muchos lloraban, no por aquellos que volverían, sino porque aquellos que nunca podrían regresar a su amado hogar. Lloraron por los sacrificios que, al fin, después de tantos años, habían dado fruto. Por los cuerpos que nunca fueron recuperados del campo de batalla. Por las voces que se apagaron en trincheras lejanas. Y por aquellos sueños de ver una vez más a sus familias, que fueron apagados por las sombras de la guerra. Era una felicidad que reconoció el costo de su existencia, que entendió el precio que se tuvo que pagar para ganarse. Y una felicidad que venía acompañada con el peso invisible de la pérdida, pero que al menos les permitió respirar con tranquilidad.
sin aquel miedo constante de que sus familias y hogares fueran arrasados en las llamas de una guerra que siempre pareció ajena a ellos. La voz en la radio hizo una pausa, y luego anunció con solemnidad: a continuación, el coronel Víctor Hoffman dirá algunas palabras después de que él, junto a nuestros valientes Gears, lograran dar el golpe definitivo para acabar con la guerra. Después de las palabras de la mujer, un sonido de estática llenó el aire, y la anticipación se apoderó de todos. En las plazas, las pantallas gigantes comenzaron a encenderse. En los hogares, los televisores mostraron la imagen del coronel Hoffman, de pie frente a un podio, con el uniforme de combate aún manchado por la tierra y el sudor de la última misión. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, por una mirada que había visto demasiado, y que había soportado demasiado durante los últimos años. Cuando finalmente habló, su voz fue grave, pausada, y cargada de respeto por aquello que estaba a punto de decir. Gente de Será, hermanos y hermanas de la KGO. Hoy, hemos logrado un hito histórico. Hace una semana, yo y un equipo conformado por los mejores Gears que la KGO ha tenido la dicha de tener entre sus filas, logramos asegurar los planos del arma que nos aseguró la victoria en esta guerra, dijo con voz seria, antes de hacer una pausa y bajar la mirada por un instante. Sin embargo, sufrimos bajas. Más de las que me gustaría admitir. Envío mis disculpas y mis condolencias a las familias de esos valientes Gears que murieron en el cumplimiento de su deber, y cuyos sueños de paz, finalmente hemos logrado cumplir. Las palabras cayeron como piedras en el corazón de los oyentes, que no pudieron evitar sentir cómo sus puños y mandíbulas se apretaban ante la noticia. En las pantallas, comenzaron a mostrarse imágenes de los Gears que habían participado en la última ofensiva, algunos vivos, otros ya fallecidos. La expresión de Hoffman fue solemne al ver algunos de los hombres y mujeres que había perdido. Pero pronto recuperó su firmeza. Y cuando habló, no lo hizo como un político, ni como un comandante. Habló como un hombre que había perdido a sus propios hermanos, como alguien que entendía el peso de cada decisión que había tomado, tanto dentro, como afuera del campo de batalla. Que este día no solo sea recordado como el día en que alcanzamos la paz, sino también como el día en que honramos las memorias y sacrificios de nuestros hermanos y hermanas Gear. Porque sin ellos, jamás hubiéramos logrado la paz que tanto deseábamos. Y que a partir de ahora, oficialmente, declaro la guerra como terminada. Hubo un segundo de silencio. Luego otro. Y otro más. El propio mundo parecía haberse quedado sin palabras mientras contenía la respiración de manera forzada. Las palabras de Hoffman flotaron en el aire, como si todavía necesitaran algunos segundos más antes de asentarse por completo en la población. Y entonces, como si una represa invisible se rompiera, la ciudad estalló en júbilo. Las personas gritaron, se abrazaron, lloraron, saltaron, se arrodillaron. Algunos se arrojaron al suelo, riendo entre lágrimas. Otros levantaron los brazos al cielo, como si quisieran tocar esta nueva paz y libertad que ahora poseían. Dos cosas que hasta ese entonces había sido desconocido para ellos. En toda la colación de gobiernos ordenados, desde las grandes ciudades, hasta los pueblos más remotos, se sintió como el peso invisible de la guerra, ese que había acompañado a cada generación desde su nacimiento, finalmente se desprendía de sus hombros. Era el fin. Finalmente podrían vivir en paz, puede que aún cargarían con el dolor de sus pérdidas, pero por lo menos podrían cargar con la esperanza de un nuevo mundo, y una nueva era, de paz. Los pasillos de la mansión se extendieron silenciosamente, cubiertos por alfombras oscuras y flanqueados por columnas de mármol que reflejaban la luz tenue de los candelabros y de la luz del sol que entraba por los grandes ventanales que se encontraban en paredes laterales. En ese entorno solemne, la voz de Víctor Hoffman resonaba a través de los altavoces empotrados en las paredes, su tono grave y firme llenando cada rincón con el peso de una verdad largamente esperada. Hoy es un gran día para nuestra gente, decía, mientras una persona solitaria caminaba por el pasillo, y sin embargo, sus palabras fueron ligeramente ignoradas por la persona.
Naruto, un joven de cabello rubio y ojos azules, caminó con paso acelerado, vestido con ropas sencillas de color negro que contrastaban con la opulencia del lugar y especialmente con su estatus social. Su rostro, normalmente tranquilo y reservado, debido a la poca interacción con otras personas, ahora se encontraba iluminado por una emoción contenida que se desbordaba en cada uno de los pequeños gestos que hacía mientras atravesaba los pasillos. A su alrededor, los sirvientes se detenían brevemente, algunos con los ojos brillantes, otros con las manos temblorosas, debido a la emoción del comunicado que acababan de escuchar. Pero incluso con la emoción, todos ellos intentaron mantener la compostura. Naruto no les prestó demasiada atención, en ese momento, todos eran irrelevantes para su joven mente. Ya que toda su concentración estaba enfocada en una sola cosa, dos. Deteniéndose frente a un gran cuadro colgado en una de las paredes principales del corredor central, dejó que su mirada vagara por el marco dorado, ornamentado con piedras preciosas incrustadas en los bordes, que parecían brillar con luz propia, cuando los rayos del sol chocaron contra estas. La pintura era sencilla en sí misma, pero para él, cargaba con un significado más profundo que cualquier otra cosa dentro de esa mansión. Y ese significado era una escena familiar donde un hombre de expresión serena y mirada firme, con el cabello y los ojos negros, sostenía en brazos a un bebé de cabello dorado. Mientras que a su lado, una mujer de ojos azules y con el mismo cabello rubio del bebé, sonreía de forma abierta mientras lo abrazaba con ternura. Naruto observó el cuadro en silencio, sus ojos recorriendo cada detalle de manera minuciosa, y tratando de mirar todos y cada uno de los trazos que habían capturado aquel momento para siempre, como un instante que duraría para siempre mientras existiera. Su respiración se volvió más profunda, mientras trataba de contener las emociones que comenzaban a arremolinarse en lo profundo de su pecho, una mezcla entre la nostalgia y la alegría infantil, la cual era acompañada por una pizca de esperanza. Por fin volveré a verlos, pensó, sintiendo cómo esa idea se expandía dentro de él como una llama cálida, trayendo consigo una sensación que hace mucho tiempo no sentía. Su emoción era tan intensa que parecía estar emanando de su cuerpo en pequeñas oleadas, rodeándolo con una sensación cálida y entusiasta que los sirvientes habían visto muy pocas veces en él. Sin que lo notara, una figura silenciosa comenzó a acercarse por el pasillo de manera tranquila, a la vez que sus ojos se enfocaban en la figura de su joven amo. El hombre, destacando como uno de los mayordomos de la familia, sonrió ligeramente al ver la emoción casi palpable que emanaba del cuerpo de su señor. Su cabello canoso, peinado con cuidado, se movió ligeramente a causa de la brisa de aire que entró por una de las ventanas, mientras que las gafas redondas, que llevaba por encima del puente de la nariz, brillaban ligeramente ante la luz del sol. A pesar de vestir con el mismo uniforme que el resto de mayordomos, su porte era un poco más cuidado, casi paternal mientras se acercaba a Naruto. Y al ver cómo éste se encontraba parado frente al cuadro de la familia, con esa expresión de anhelo en el rostro, sonrió de manera discreta. Había visto al joven crecer en soledad, moldeado por la ausencia de sus padres, por la espera interminable de su lejano regreso. Y verlo así, tan lleno de vida, era un regalo inesperado que no esperó ver en mucho tiempo. Mi señor, parece emocionado, comentó con voz suave, deteniéndose a unos pasos de él. Naruto parpadeó varias veces, como si despertara de un trance, y luego, se giró hacia él, antes de asentir con entusiasmo, a la vez que el brillo en sus ojos parecía intensificarse. Lo estoy, Alfred. Exclamó con entusiasmo, sin preocuparse por la etiqueta ni por el volumen de su voz. Volvió a mirar el cuadro, sus ojos recorriendo los rostros de sus padres con una mezcla de amor y ansiedad. Después de tanto tiempo, finalmente podré volver a verlos. Ya quiero verlos, hablar con ellos y contarles todo lo que he aprendido en este tiempo. Dijo con emoción, su sonrisa volviéndose más brillante, siendo incapaz de ocultar toda su emoción. A prueba de ello fueron los pequeños saltos que comenzó a dar en su lugar, a la vez que sus ojos parecían brillar como dos pequeños cometas. Alfred no pudo evitar sonreír un poco más ante la escena. A pesar de los años, Naruto seguía siendo un niño deseoso del cariño de sus padres.
Pero entonces, notó algo, como algo en la mirada del joven cambiaba ligeramente. El brillo de sus ojos se apagó sutilmente mientras una sombra de duda y miedo se instalaba en su rostro. ¿Crees que ellos estarán felices de verme?, preguntó en voz baja, como si temiera romper la ilusión que él mismo estaba construyendo sobre sí mismo. Alfred, por su parte, se acercó con calma, colocando una mano firme, pero gentil sobre el hombro del joven. Naruto levantó la mirada, encontrándose con los ojos cálidos y solemnes del hombre que había sido su guía en la ausencia durante la ausencia de sus padres. Por supuesto, mi señor, respondió con convicción. Sus padres estarán más que felices de verlo. Después de todo, usted es su hijo. Sus palabras salieron, cargadas de una seguridad y una confianza con la que buscaba alentar a su joven señor. No podía permitir que esta ocasión, una de las pocas en donde podía ver a su joven amo completamente feliz, se desmoronara por miedos mal infundados. Podría decir con toda seguridad de que tanto el padre como la madre de Naruto estarían felices de verlo, felices de poder pasar un poco de tiempo con el hijo que por tanto tiempo habían sido alejados. Si podía decir que conocía lo suficientemente bien a ambos, entonces podría decir con seguridad de que estarían encantados de ver a Naruto una vez más. Y vio como su respuesta calmó rápidamente una parte del miedo que se había instalado en el corazón de Naruto, pero que no había logrado disiparlo por completo. Fue fácil de notar para él, ya que Naruto nunca había sido bueno para ocultar sus emociones de él. Puede que pudiera esconderlo de los demás sirvientes, pero no de él. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente y su sonrisa se palió ligeramente, a la vez que su tono se volvía un poco más animado cuando finalmente dijo: de hecho, podría enseñarles cuánto ha mejorado con sus prácticas de tiro. Incluso podría mostrarle a su madre lo que ha aprendido sobre medicina. Estoy seguro de que a sus padres les encantaría verlo. Las palabras surtieron efecto inmediato. Los ojos de Naruto se iluminaron de nuevo, y una sonrisa radiante se dibujó en su rostro una vez más, borrando por completo el miedo que antes había tenido, de manera definitiva. Tienes razón. Debo asegurarme de impresionarlos cuando regresen. Tengo que ir a buscar mi equipo de práctica, gritó con entusiasmo antes de salir corriendo por uno de los pasillos, su energía desbordante resonando en cada paso que daba. Alfred lo observó desaparecer con una mezcla de ternura y diversión, mientras sentía como su sonrisa adquiría un dije de diversión mientras parpadeaba un par de veces al notar la dirección que el joven había tomado. Mentalmente, comenzó a contar al regreso del joven señor. Pasaron algunos segundos, pero al final vio como Naruto regresaba por el pasillo por donde había desaparecido mientras se rascaba ligeramente la nuca. Una sonrisa avergonzada apareció en el rostro del chico mientras se acercaba a Alfred antes de preguntar: Alfred, ¿sabes dónde están mis cosas?, preguntó con timidez, sintiendo como sus mejillas se enrojecían por la vergüenza, a la vez que recordaba que le había pedido a los sirvientes que limpiaran sus cosas hace unas horas atrás. El hombre mayor soltó una risa suave, llena de afecto, y asintió con la cabeza. Por supuesto, mi señor. Sígame, dijo con tranquilidad antes de comenzar a caminar por los pasillos de la mansión a paso tranquilo. Naruto no dudó en seguirlo mientras sentía como su emoción crecía con cada paso que daba a través del pasillo. El aire dentro de su hogar se sentía distinto, más ligero y vivo de como se había sentido antes. Como si algo dentro del pequeño hogar hubiera cambiado después de la noticia del regreso de sus padres. El sonido de sus pasos resonaron suavemente sobre el mármol pulido mientras Alfred guiaba a su joven amo a través de los pasillos de la mansión. Naruto caminó a su lado con una mirada emocionada e impaciente en su rostro, con sus puños abriéndose y cerrando de manera nerviosa. A la vez que con cada paso que daba, su mente comenzaba a imaginar imágenes de las posibles situaciones que sucederían una vez sus padres llegaran a casa. Se imaginó el rostro de su madre al verlo entrar por la puerta, adornado con su sonrisa cálida y tono dulce con el que siempre le hablaba. Se imaginó la voz de su padre preguntándole cómo había estado, si había estado entrenando durante todo el tiempo en el que ellos no estuvieron. Se imaginó los abrazos que tanto había esperado y que ahora quería más que cualquier otra cosa.
Alfred por su parte, era un claro contraste del andar del joven, sus pasos eran más tranquilos y serenos en comparación, además de que su mirada se encontraba fija en el pasillo, mientras que la del chico parecía haberse perdido en su imaginación. Reconoció en el joven una mezcla de esperanza y ansiedad que solo podía nacer después de años de intriga y dudas sobre el estado de sus padres. No lo culpó, incluso él estaría ansioso en caso de que fuera él el que se encontrara en esa situación. Al llegar a una puerta doble de madera oscura, Alfred la abrió con cuidado, revelando una sala amplia con estantes llenos de libros, vitrinas que contenían tanto armaduras Gear, como algunas de un porte y apariencia más antigua. En medio de la habitación había una mesa larga donde descansaban varios estuches, los cuales llamaron la atención de Naruto casi de inmediato. Entrando con rapidez, los ojos del rubio recorrieron en lugar de forma desinteresada entes de volver a los estuches que contenían sus cosas. Al acercarse, los observó de manera detenida, en busca de cualquier desperfecto en su apariencia, pero no encontró ninguna. Por lo que con cuidado, tomó el rifle entre sus manos, revisando el mecanismo con dedos hábiles, y luego abrió el botiquín, comprobando que todo estuviera en orden. Alfred se mantuvo cerca de él, observándolo con una sonrisa discreta mientras contemplaba al joven sumergirse en su propio mundo. Todo está en su lugar, mi señor, dijo finalmente, con tono tranquilo mientras veía cómo el chico seguía revisando todo de manera excesiva. Los sirvientes se aseguraron de que cada pieza estuviera limpia y funcional. Tal como usted lo pidió, comentó, y sus palabras hicieron que el chico asintiera con entusiasmo. Sin embargo, su mirada cambió ligeramente mientras sostenía el rifle frente a su rostro. Su mirada se desvió ligeramente, desde el rifle en sus manos hasta las vitrinas, en donde se encontraban las armaduras que algunos miembros de su familia habían usado antes, durante su servicio. Y nuevamente, su mente volvió a sus padres. Quiero que estén orgullosos, dijo en voz baja, observando su reflejo en una de las vitrinas, observando cómo su propio reflejo se anteponía en la armadura. Quiero que vean que no he estado perdiendo el tiempo. Que he aprendido mucho desde que se fueron, de que he crecido en todo este tiempo. Sus palabras tenían una mezcla entre convicción y ansiedad. Quería mostrarle a sus padres que les había hecho caso cuando le dijeron que entrenara y estudiara. Quería verlos sonreír orgullosos de él. Si había algo que lo aterrara en el mundo, era la idea de decepcionar a sus padres de alguna forma, o que estos no esperaran nada de él. El mayordomo se acercó con calma, colocando una mano sobre el hombro del joven y dándole una mirada gentil. «Y lo harán, mi señor. No por lo que ha aprendido, estoy seguro de que eso no es muy importante ahora». Sus palabras provocaron que Naruto lo mirara con el ceño fruncido, pero antes de que el joven pudiera decir algo, continuó. «Lo que importa es que ellos vean quién es usted ahora. Puede decir con certeza que sus padres quieren ver a su hijo tal y como es. No al estudiante o al aprendiz, sino a su hijo». Naruto bajó la mirada por un momento, sintiendo cómo esas palabras se asentaban en su pecho. Luego volvió a levantarla, reflejando en ella su aceptación a las palabras de Alfred, antes de mostrar una sonrisa más amplia y genuina. «Tienes razón», Alfred dijo finalmente con un tono relajado. «Primero quiero pasar un tiempo con ellos. Solo entonces, podré mostrarles cuánto he mejorado desde que se fueron. Y entonces, seguiré entrando y estudiando, para que se sientan orgullosos de quién es su hijo». Sus palabras estaban cargadas de una resolución que hicieron Alfred asintiera con una sonrisa satisfecha en el rostro. Juntos, comenzaron a preparar el espacio para el entrenamiento. Colocaron blancos en la pared opuesta, ajustaron la iluminación, y despejaron el área central para permitir libertad de movimiento, como tantas veces antes. Mientras Naruto se posicionaba, ajustando la culata del rifle contra su hombro, Alfred se retiró unos pasos por detrás del chico mientras observaba con atención tanto al joven como a los objetivos. Cruzando los brazos detrás de la espalda, esperó que Naruto empezara con su prueba de tiro. El primer disparo resonó con fuerza, seco y preciso, impactando justo en el centro del blanco. Naruto sonrió, satisfecho al ver el resultado de su disparo, y recargó con rapidez antes de disparar nuevamente. Cada tiro que siguió fue preciso, impactando en los objetivos con precisión a la vez que Naruto se aseguraba de mantener la postura correcta en todo momento.
Alfred observó en silencio la demostración, recordando en silencios los días en los que el chico no podía ni sostener el arma sin temblar. Una sonrisa melancólica floreció en sus labios al ver cómo ahora los movimientos del chico eran fluidos, casi automáticos mientras recargaba la réplica del Lancer antes de volver a disparar. Después de varios disparos, y varios cartuchos descargados completamente, Naruto se detuvo, bajó el rifle antes de colocarlo sobre la mesa frente a él y girarse para dirigirle una mirada emocionada a Alfred. ¿Qué tal?, preguntó con entusiasmo mientras miraba al hombre, esperando alguna reacción de este, viendo cómo el rostro de Alfred se encontraba completamente en blanco. Impresionante, respondió finalmente, viendo cómo Naruto sonría con autosuficiencia antes de girarse y acercarse al botiquín. Comenzó a revisar los instrumentos médicos, recordando las lecciones que había recibido de los doctores que visitaban la mansión. Quiero enseñarle esto a mamá, dijo con una sonrisa emocionada. Ella siempre hablaba de medicina como si fuera magia, comentó antes de tomar una jeringa del interior del botiquín. Sin embargo, el sonido que emergió de los altavoces con la sutileza de una brisa, pero con un impacto inmediato, provocó que tanto Naruto como Alfred se quedaran en silencio. La voz que se filtró por los pasillos era breve, pero transmitió un mensaje más importante de lo que parecía, especialmente para el joven Naruto. Se informa que los primeros trenes de transporte comenzarán a llegar a las ciudades principales en las próximas horas. Las familias pueden reunirse en las estaciones designadas, informó, con las palabras quedando suspendidas en el aire, como la promesa de un reencuentro largamente prolongado. Naruto, que en ese momento había estado sosteniendo la jeringa entre sus manos. El rubio se quedó completamente quieto. Sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y vértigo provocado por la emoción, como si el mundo acabara de girar bajo sus pies. La jeringa cayó dentro del estuche con un leve golpe, ignorada por completo. ¿Van a llegar hoy?, preguntó con voz temblorosa, sin apartar la mirada del vacío frente a él, como si intentara ver más allá de las paredes, su mente completamente enfocada en la noticia. Su sonrisa comenzó a crecer al entender por completo lo que significaba. Alfred lo observó con atención, reconociendo en su joven amo una emoción que no se podía contener. Asintió lentamente, con una sonrisa suave que se dibujó en sus labios sin esfuerzo. Es posible. Podríamos ir a la estación esta misma noche, dijo con un tono sereno, pero antes de que Naruto pudiera reaccionar con el ímpetu que lo caracterizaba, el mayordomo continuó, anticipando el torbellino de emociones que se avecinaba. Sin embargo, conociendo a sus padres, lo más probable es que no se detengan mucho tiempo en la estación. Ellos vendrán aquí directamente. Este lugar es su hogar después de todo. ¿Podrías preparar una bienvenida para ellos? Las palabras fueron pronunciadas con la calma, pero no pudo ocultar la ternura que brilló en sus ojos al ver la emoción en los ojos del joven. Naruto no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, procesando las palabras de su mayordomo. Su respiración se volvió más profunda, y sus manos se cerraron lentamente en puños temblorosos. Finalmente, levantó la mirada hacia Alfred, y en sus ojos ya no había ningún ápice de duda o miedo. Solo había una emoción cruda y desnuda, que hizo que los ojos de Naruto destellaran como dos pequeños faros. Está bien, dijo con voz firme, aunque su sonrisa comenzaba a desbordarse. Vamos. No tenemos tiempo que perder. Exclamó con alegría, y sin esperar respuesta, salió corriendo de la habitación, sus pasos resonando con fuerza sobre el suelo de mármol. Alfred lo siguió con una expresión divertida, sin decir una palabra, dejando que la emoción del momento tomara el control de la situación, aunque fuera solo por un momento. Horas habían pasado, demasiadas para su gusto. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. La noche había caído por completo, envolviendo la mansión en un manto de sombras densas y silenciosas que parecían extender con cada minuto que pasaba. Y la luz que había bañado su hogar desde el instante en que escuchó la noticia del regreso de sus padres, se había desvanecido por completo, sin dejar rastro alguno de que alguna vez existió. Ahora, los pasillos que antes brillaban con mármol pulido y lámparas encendidas, estaban sumidos en una penumbra casi absoluta. Las luces permanecían apagadas, por decisión suya.
Incluso los sirvientes se habían marchado, obedeciendo su orden de que pasarán la noche con sus propias familias, aquellas que también volvían del frente, y para que él pudiera estar completamente solo, sin preocuparse por que alguien lo viera. Ya que en medio de ese mar de oscuridad y soledad, se encontraba Naruto, sentado en el alféizar de una de las ventanas del segundo piso, con vista directa a la entrada principal. Su figura se encontraba recortada por la luz pálida de la luna. En sí, su figura parecía más pequeña, más frágil en comparación a como había sido horas antes. Su mirada, antes vibrante, ahora se encontraba completamente ensombrecida por la espera, por la decepción que se había instalado lentamente en su pecho. La emoción que lo había impulsado a preparar todo con entusiasmo se había convertido en una tristeza silenciosa, profunda, y que se adhería a su piel como el frío de la noche. El brillo de sus ojos azules, ese que había iluminado la mansión con su esperanza, se había apagado por completo. No han llegado fue el pensamiento que se asentó con amargura en su mente, a la vez que bajaba ligeramente la mirada, hasta que su frente tocó sus rodillas. Se abrazó a sí mismo, buscando consuelo en sus propios brazos, como si pudiera protegerse del vacío que lo rodeaba. Después de tantos años, después de tantas noches deseando volver a verlos, había pensado, había creído con todo su corazón que ese día finalmente llegaría. Que sus padres cruzarían la puerta, que lo abrazarían, y que volverían a ser una familia. Pero ahora, ese sueño parecía desvanecerse como el humo de una vela extinguida. Se permitió apretar los puños con fuerza, sintiendo como el pecho se le cerraba con dolor. La alegría que había sentido horas antes le sabía amarga, como si se hubiese convertido en ceniza en su boca. Apretó los dientes con fuerza, negándose a llorar. No quería derramar una sola lágrima. No ahora. No otra vez. Ya no era un niño, se repetía mentalmente, una y otra vez. Ya no podía permitirse llorar por sus padres, como lo había hecho tantas veces antes. No era la primera vez que no volvían. No era la primera vez que lo dejaban esperando. ¿Por qué, entonces, esta vez dolía tanto? ¿Por qué sentía que algo le faltaba, que algo le había sido arrebatado? Sus padres se habían perdido sus cumpleaños, sus logros, sus caídas y sus victorias. Habían estado ausentes durante años, y nunca los culpó por ello, nunca los maldijo. Y con el tiempo había llegado a acostumbrarse al sentimiento. Y, sin embargo, esta noche, cuando no aparecieron, sintió que algo dentro de él se rompía. Que una parte de sí mismo se negaba a aceptar lo que su mente comenzaba a considerar, que quizás no vendrían. Que quizás, por alguna razón que no podía entender, no lo habían elegido a él. La idea lo dejó con un vacío punzante en el pecho, como si una sombra se hubiese instalado en su corazón, apretándolo con fuerza con garras maliciosas. Los pasos de Alfred se acercaron con suavidad, apenas audibles sobre el suelo de piedra. Fue solo cuando la luz de la luna lo iluminó parcialmente que Naruto lo notó. El mayordomo se detuvo a unos pasos, con la mirada solemne y los labios apretados en una mueca contenida. Señor, debería ir a descansar. Ya es tarde, dijo con voz baja, preocupada al ver el estado actual de señor. Había visto a su joven amo en muchas situaciones, pero pocas veces lo había visto tan abatido, tan fuera de sí mismo como se encontraba ahora. A pesar de los intentos de Naruto por ocultarlo, Alfred podía escuchar los sollozos que se escapaban de su pecho, ahogados, reprimidos, sin querer que nadie aparte de él mismo fuera testigo de su dolor. Se acercó con cautela, extendiendo una mano para posarla sobre su hombro, pero Naruto la apartó con brusquedad, golpeándola con fuerza. No. No me iré hasta que ellos vuelvan. Gritó, con los ojos brillando por las lágrimas que ya no podía contener, y con una rabia que no se molestó en disimular. Alfred no se inmutó ante la reacción violenta del joven. En su lugar, bajó la mano con calma y mantuvo su tono suave y paciente, sin querer alterar aún más el estado de ánimo, ya frágil, de su joven señor. Señor, entienda. Ya es demasiado tarde. Dudo que sus padres vengan a estas horas. Puede que estén en otro lugar más alejado, y eso podría retrasarlos. Sus palabras eran razonables, pero Naruto no quería escuchar razones, no quería hacerle caso a la lógica con la que estaba hablando.
Simplemente quería a sus padres, quería tenerlos a su lado una vez más. Quería que ellos cumplieran su promesa de que volverían con él, de que no lo dejarían solo. Dije que no. No me moveré hasta que los vea llegar. No me importa si llegan hoy, mañana o pasado. No me iré. Gritó, poniéndose de pie de un salto, con los puños apretados y la respiración agitada. Alfred abrió la boca para responder, pero en ese instante, un sonido rompió el silencio de la noche. El rugido suave de un motor se acercaba por el camino principal. Naruto se congeló. Sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y esperanza al escuchar el sonido. Se giró hacia la ventana, y allí, bajo la luz tenue de los faroles exteriores, vio como un vehículo de transporte se detenía frente a la puerta principal. Su corazón dio un vuelco. Están aquí, pensó, y sin esperar una confirmación, sin mirar atrás, sin importarle si Alfred lo seguía o no, salió corriendo por el pasillo, sus pasos resonando con fuerza. Alfred lo observó partir, sin moverse, con una expresión que mezclaba alivio y preocupación. No dijo nada. Solo lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que, en ese instante, todo podía cambiar en cuestión de segundos, para bien o para mal. Corrió con todas sus fuerzas, con la urgencia claramente visible en sus gestos, mientras sentía que, por fin, después de tanto esperar, el destino finalmente le sonreía con aquello que tanto había deseado. Sus piernas se movían con torpeza por la emoción, pero eso no le detuvo ni un momento para seguir corriendo. El corazón le latía con fuerza, golpeando su pecho como si quisiera salirse de su lugar para llegar más rápido a la puerta. Y sus ojos, aún húmedos por las lágrimas que había derramado durante horas de espera, se abrieron con una mezcla de alegría y ansiedad al escuchar el golpe en la puerta principal. Sintió como la humedad en sus mejillas comenzaba a secarse, y con movimientos rápidos, usó la manga de su camisa para borrar cualquier rastro de llanto. No quería que sus padres lo vieran así. No ahora. No después de tantos años. Quería que la primera imagen que tuvieran de él fuera la de alguien fuerte, de alguien que había crecido del niño inseguro y temeroso a un joven confiado. Cuanto más pensaba en ello, más se aceleraban sus pasos, más se encendía la esperanza en su pecho. Al llegar frente a la puerta, escuchó otro golpe, más suave, ligero. Y sonrió, sin pensarlo dos veces, y abrió la puerta con la emoción desbordándose en su rostro. Pero lo que encontró al otro lado no fue lo que había imaginado. No eran los rostros que había soñado durante tantas noches. No eran los brazos que había deseado sentir rodeándolo. Frente a él, se encontraba un Gear, completamente armado, con el rostro oculto tras el casco blindado y los LEDs encendidos como ojos sin alma, ojos que se enfocaron en él una vez abrió la puerta, y que le enviaron un escalofrío por todo el cuerpo. «Disculpe, ¿es usted Naruto Fénix?», preguntó el soldado con voz monótona, sin emoción aparente, sin detenerse dos veces en mirar más allá de él. Naruto se quedó quieto, paralizado, observando al Gear sin saber cómo reaccionar. La sorpresa lo golpeó primero, una confusión leve que se mezclaba con la decepción. Pero luego, algo más profundo comenzó a agitarse en su interior. Algo que no podía nombrar, pero que le decía que algo andaba terriblemente mal, algo tan malo que comenzó a hacer que su pecho se contrajera lentamente. Detrás de él, los pasos de Alfred se acercaron con calma, pero al ver al Gear en la puerta, el mayordomo sintió como su pecho se tensaba. Un peso invisible se instaló en su corazón, uno que conocía demasiado bien y que hubiera preferido no sentir. El Gear, al notar la presencia del hombre mayor y la falta de respuesta del chico, se giró ligeramente hacia Alfred. «Disculpe, señor. ¿Se encuentra Naruto Fénix en el lugar?», repitió, esta vez con la mirada fija en el mayordomo. Alfred respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas para responder a la pregunta del hombre. El silencio que se formó entre los tres era espeso, casi doloroso. Finalmente, Alfred asintió con solemnidad. «Sí», dijo, su voz apenas más alta que un susurro. Luego hizo un gesto leve hacia el joven que aún se mantenía inmóvil, como si el tiempo se hubiese detenido para él. «Él es Naruto Fénix». El Gear volvió a mirar al chico, y aunque su rostro estaba oculto, algo en su postura cambió.
Una sombra de solemnidad se asomó bajo el casco, pero fue rápidamente reprimida. Con un movimiento de su mano, indicó algo a dos Gears que esperaban junto al transporte. Estos se acercaron cargando dos maletas grandes, mientras el primero sacaba algo de su espalda y lo extendía hacia Naruto, quien abrió los ojos con sorpresa y negación al ver lo que eran. Naruto retrocedió un paso. Sobre una pequeña colcha con el símbolo de la Kgo, descansaban dos placas de identificación. El Gear habló sin titubeos, sin ningún rastro de emoción o duda en su voz, mientras dejaba que las palabras salieran de su boca. Palabras que el chico desearía nunca haber escuchado. En nombre de la coalición de gobiernos ordenados, lamento informarle sobre el deceso del sargento John Phoenix y la cabo Martha Phoenix en el cumplimiento del deber. Mis condolencias, tanto para usted como para el resto de su familia. Las palabras fueron pronunciadas con la frialdad, y el hombre agradeció el casco, ya que le permitió ocultar la mueca que se asomó en su rostro. Era el mismo mensaje que llevaba diciendo tantas veces en el día. Demasiadas veces, para su propio gusto. Naruto sintió como su mundo se desmoronaba en ese instante. Todo lo que había construido en su mente, todo lo que había esperado, se rompió como cristal bajo una presión invisible. Su mirada se desvió hacia los otros dos Gears, que depositaban las maletas en el suelo con cuidado. Sepa que sus padres murieron en el cumplimiento de su deber, y por el bien mayor de la coalición de gobiernos ordenados, añadió el Gear antes de que los tres hicieran un saludo formal, se giraran y regresaran al transporte sin decir nada más. El silencio que quedó fue pesado, posándose sobre los presentes como un manto invisible. Naruto se quedó de pie, con las placas en las manos, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. No podía hablar. No podía respirar. El dolor era tan intenso que parecía físico, como si algo lo estuviera desgarrando desde dentro. Se arrodilló lentamente, dejando las placas en el suelo con manos temblorosas, y se acercó a las maletas. Abrió la primera con movimientos torpes, y lo que vio lo terminó de romper por completo. Dentro, descansaba un casco Gear, con uno de los lentes rotos, manchado por el polvo y el tiempo. Lo sostuvo frente a su rostro, y un sollozo profundo escapó de su garganta. Abrazó el casco con fuerza contra su pecho, como si pudiera protegerlo, como si pudiera devolverle la vida. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, y los sollozos se convirtieron en lamentos abiertos, desgarradores, que llenaron el vestíbulo con una tristeza que no se molestó en tratar de ocultar o contener. Alfred lo observó en silencio, con el corazón hecho trizas. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar ese dolor. Sabía que no había gesto que pudiera reparar lo que se había roto. Así que hizo lo único que podía hacer. Se acercó lentamente, se arrodilló junto a él, y lo abrazó con firmeza. No dijo nada. No ofreció ningún tipo de consuelo vacío o palabras huecas. Simplemente lo sostuvo, dejando que Naruto llorara todo lo que había contenido durante años. El chico se aferró al casco y al cuerpo de Alfred como si fueran lo único que quedaba, y tal vez así era. Fin del capítulo.